Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. Vanegas Arroyo es un impresor que vivió hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, trabajando, imprimiendo en sus talleres hojas volantes con información del día, folletos, cancioneros y cuentos. Hoy vamos a platicar precisamente del tipo de cuentos dedicados a niños, niñas, jóvenes que se han recuperado gracias a los libros de la SEP. En el Colegio de San Luis tenemos un proyecto que encabezan la doctora Danira López y el doctor Antonio Cajero y que se han dado la tarea de recuperar estos materiales y ponerlos a disposición de todo público. Van a estar disponibles en versiones impresas, pero también en versiones digitales. ¿Qué contienen estos cuentos? ¿De qué tratan? ¿Por qué están dirigidos a niños de tercero y cuarto de primaria y de secundaria? Los vamos a platicar con ellos en este programa. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos. ¿Te acuerdas de las posadas en casa de la abuela? ¿Has escuchado hablar de los impresos populares de México? El Seminario Impresos Populares de Vanegas Arroyo es un proyecto que reúne especialistas para analizar la producción literaria de una de las imprentas más importantes de México. Este espacio impulsa el estudio, la conservación y la difusión de publicaciones que, desde el siglo XIX, llevaron historias, tradiciones y saberes a generaciones enteras. En su página web podrás consultar este valioso acervo, además de conocer próximas actividades y eventos relacionados con los estudios literarios. El seminario es coordinado por la doctora Danira López, investigadora del programa de estudios literarios del Colsan. Te esperamos en la página del seminario, donde encontrarás valioso material de consulta. Y también te invitamos a seguir la página de Facebook, donde se publican distintos artículos, infografías y novedades editoriales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, pues hoy vamos a platicar con dos investigadores del programa de estudios literarios a quienes nos da mucho gusto recibir porque ellos traen un proyecto muy interesante de un rescate de materiales de la cultura popular mexicana y vamos a platicar el día de hoy sobre la publicación de una edición facsimilar de las colecciones de cuadernillos infantiles y juveniles impresas por Antonio Vanegas Arroyo en los siglos XIX y XX. Y están con nosotros los investigadores Danira López Torres. ¿Cómo estás? Buenas tardes, días, noches. Buenas tardes, buenos días. Gracias, Lidia, por la invitación. Muy bien. Y está con nosotros también el doctor Antonio Cajero. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, Lidia, ¿cómo estás? También aquí listos para ver qué nos depara el programa. Bueno, pues es que ellos traen información importante, interesante. Yo dije buenos días, tardes o noches porque ya sabe que este programa lo puede ver a través del canal de YouTube. Lo estrenamos los martes en 9TV y los miércoles se estrena a través de esta emisora de cable en la zona media. Y bueno, pues aprovechamos para saludar a la gente de Rayón, de Cárdenas, de Tamazopo, que nos hace favor de recibirnos en sus hogares. Y bueno, pues vamos a platicar precisamente de este tema porque seguramente por ahí todavía andan, ustedes se encontraron, los que son más o menos del siglo pasado, que somos del siglo pasado, algunos ejemplares, y aunque no tengan el conocimiento exacto, seguramente se habrán topado y ahorita los van a ir viendo, algunas impresiones de Vanegas Arroyo. Pero bueno, ahorita nos van a explicar un poco cuál es la importancia de todo este proyecto. Cuéntenos, doctora Danira, ¿podrías comentarnos de qué trata este proyecto que están desarrollando y cómo surge la idea de rescatar estas colecciones de estos cuadernillos infantiles? Gracias, Lidia. Sí, con mucho gusto. Bueno, la idea surge precisamente al observar que en las colecciones que imprimió Antonio Vanegas Arroyo hacia finales del siglo XIX y principios del XX, Antonio Vanegas Arroyo es un impresor y editor popular de literatura popular y entre sus colecciones publicó muchas dirigidas a un público infantil, entre estas cuentos, adivinanzas, juegos de magia, etcétera. También teatro infantil, monólogos, ¿no? Entonces, la idea surgió precisamente de esta edición facsimilar al ver que en los nuevos libros de la SEP, publicados en 2023, se incluían en sus contenidos temáticos ya estos temas de la cultura popular y entre estos
los impresos de Antonio Vanegas Arroyo, ilustrados por el grabador José Guadalupe Posada principalmente, y nos pareció buena idea poner a disposición de un público infantil y juvenil de estas nuevas generaciones aquellos cuentitos que leyeron los niños en el siglo XIX y principios del XX, para que tuvieran acceso de primera mano a estos materiales, porque son muy difíciles de consultar por un público general, porque solo están en archivos digitales muy especializados. Entonces, aunque son de acceso libre, pues casi nadie los consulta. Entonces dijimos, es un buen momento, es una oportunidad para poner estos materiales a disposición de estas nuevas generaciones, ya que los van a ver en sus libros de texto, ¿no? Sobre todo aparecen en los libros de texto de secundaria, primero, segundo y tercero de secundaria, y también en tercero y cuarto de primaria, ¿no? Aparecen estos temas. Entonces creemos que pueden serles de utilidad tenerlos de primera mano estos materiales. Doctor Antonio Cajero, cuéntanos quiénes participan en este proyecto y qué papel juegan, investigadores, becarios, no sé, quiénes más están colaborando, coleccionistas quizá. Sí, mira, yo primero tendría que agradecer a Danira por la invitación a participar en el proyecto, y a raíz del cual pues hemos vinculado a otros colaboradores, principalmente relacionados con la impresión, con el apoyo técnico, y en efecto se han sumado la doctora Freya de la UAM, que es una editora con mucha experiencia, ha sido la directora del programa editorial de la UAM durante más de 2 años, ha tenido el premio García Cubas por una edición facsimilar precisamente de la obra de Simón Rodríguez, y ella a su vez ha vinculado a los impresores que harán la magia de revivir los cuadernillos de Vanegas Arroyo, y entre los que están Federico de la Vega, ¿no? Y la otra es Diana Rodríguez, una pareja de editores muy destacada de los que están haciendo cosas maravillosas en Querétaro. Y por nuestra parte tenemos a nuestras becarias, ¿verdad? A Michelle, ¿qué es? Michelle Guadalupe. Bueno, les debemos Michelle el Guadalupe nombre. y por mi caso Lorena Rojas, ¿no? Pero son los que estamos aquí metidos. Yo creo que es un equipo muy fuerte. Pues muy variado, pero muy experimentado, cada quien en lo suyo, ¿no? Que le saben. Así es. Sí. ¿Por qué consideran importante volver a mirar la obra de este editor popular de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en pleno siglo XXI, cuando tienen tantísima competencia con medios digitales, con tecnologías de la información? ¿Por qué volver a mirar a Vanegas Arroyo? Bueno, yo creo que es importante que la propia SEP haya incluido estos contenidos en los nuevos libros de texto, porque justo lo que permite ver es el rescate de muchas de estas tradiciones populares que están quedando en el olvido porque justo no se revisan, no se revisitan, y aunque están vivas todavía, las podemos encontrar en las calles de las ciudades. La venta de juguetes todavía de madera, la venta de artesanías populares hechas de palma aquí, por ejemplo, que reproducen mucho del imaginario, de las leyendas, de los personajes, de la imaginación de la cultura popular. Entonces, me parece que reconstruir toda esta atmósfera de la cultura popular a partir de los impresos, porque los impresos recuperan leyendas, recuperan mucho de la tradición oral, recuperan cuentecitos que se contaban a finales del siglo XIX, principios del XX, que se siguen contando ahora mismo en nuestra cultura, y recuperan también cuentos de tradiciones europeas clásicos que todos conocemos, La Cenicienta, Ali Baba y los 40 ladrones, Aladino, etcétera, todos estos cuentos que han circulado en la cultura internacional, digamos, mundial, y que provienen de tradiciones europeas. Entonces los recupera Antonio Vanegas Arroyo, los adapta a la cultura mexicana, los permea de todas estas tradiciones populares de nuestras, que en lugar de que la cenicientilla, no sé, traiga piel de zorro, no sé, trae un zarape, por ejemplo, o algo o un así, delantal, quizá. Un delantal mexicano, ¿no? Es decir, o en lugar de que en la estufa haya, no sé, otros recipientes, hay una olla de barro, por ejemplo, en los coloridos cuentos, ¿no? Por ejemplo, en las ilustraciones de estos cuentos, ¿no?
¿Cuál dirías tú que es justo ya un poco lo esbozó la doctora Danira, la importancia de que se esté a través de los libros de la SEP rescatando parte de esta cultura popular mexicana? Pues creo que también es acorde un poco con, no solo con el rescate, que es muchísimo, yo creo que lo que tiene que ver es con las raíces, con una cuestión de identidad también, que está ligado pues a esta parte, y que de alguna manera también creo que permite ver que nada sale de la nada, ¿no? Que todo tiene un origen, que por ejemplo algunos materiales, ¿no? se me ocurría que habría que verlos también vinculados con los ilustradores y no solo con el editor o con el impresor propiamente, ni con los que redactan los cuentos, ¿no? Y en el caso de Guadalupe Posada, que seguramente abundará Danira más al respecto. Yo solo diría que en relación con esta cuestión de lo popular, pues hay que recordar a esta garbancera que se convierte en la Catrina, ¿no? Que es como la conocemos, que en efecto la vemos de barro, la vemos de palma, la vemos pintada, la vemos... Entonces creo que está ese lado también de sentirnos parte de una cultura por lo menos centenaria, ¿no? No sería otra la razón desde mi punto de vista, aparte de lo que ya explicó Daniel. Y es que, por ejemplo, la Catrina, pues en pleno siglo XXI está más vigente que nunca. ¿Qué aspecto crees que le pueda traer a los niños del siglo XXI, niños, niñas, de estos cuadernillos? ¿Qué otros aspectos crees que podrían llamar su atención cuando estamos compitiendo con todas estas tecnologías, ¿no? Que ya la niñera es el celular o es la tablet y yo creo que hace falta muchísimo acercarlos, ofrecérselos seguramente. No sé qué aspectos crees que pudieran llamar la atención como para ir invitando aquí a los padres de familia para que digan, mira, pues sí, puede valer la pena hacer el intento por acercar a los niños todavía a estos materiales. Claro, sí, la competencia es con lo digital, ¿no? Y efectivamente una de las versiones de esta colección va a ser en digital para que la puedan descargar cualquier persona, cualquier niño, cualquier joven de plataformas oficiales y pues sobre todo los coloridos, ¿no? Estos cuentecitos, muchos de ellos vienen ilustrados con grabados de José Guadalupe Posada o de Manuel Manilla y están coloreados, ¿no? Son estos, aquí tienen algunos. Están coloreados. Esta es una edición facsimilar que se ha hecho, de la que ahorita les hablará Antonio. Y en estas ilustraciones lo que puede despertar mucho la imaginación de los niños son justo muchos de estos personajes monstruosos, por ejemplo, maravillosos, otros más, que pues despegan la imaginación hacia otros mundos, ¿no? Hacia otros mundos maravillosos, ¿no? Donde existen las hadas, donde existen los dragones, donde existen las lámparas mágicas, ¿no? Los genios que salen de estas lámparas. Entonces, volver a llevar a los niños a estos mundos mágicos y maravillosos, creo que es el principalísimo, yo creo, atractivo para ellos, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestros invitados de hoy y les vamos a preguntar qué es facsimilar. Ya nos están enseñando y los vamos a ir viendo a lo largo del siguiente bloque algunos ejemplos, algunas muestras, por si usted como yo no tiene ni idea de qué es facsimilar. Pero también como parte de un patrimonio que es un patrimonio cultural que tenemos los mexicanos y que a veces no nos damos cuenta. Hacemos una pausa y regresamos. Bien, estamos de regreso y estamos platicando con nuestros invitados de hoy. Son investigadores del programa de estudios literarios aquí del Colegio de San Luis. Tienen un proyecto bien interesante que está siendo financiado con recursos del Coposit. Participaron en una convocatoria. Y bueno, pues el proyecto se denomina Publicación de una edición facsimilar de las colecciones de cuadernillos infantiles y juveniles, impresos por Antonio Vanegas Arroyo, que, como ya hemos dicho, es un editor que su máxima obra, digamos, se estuvo difundiendo hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Yo les quería preguntar qué es una edición facsimilar. Disculpen mi ignorancia, ya nos han estado mostrando algunos de estos cuadernillos, pero a ver, ¿de qué se trata, doctor Cajero? Sí, así para que le entienda yo y toda la gente que lo estamos viendo. Por supuesto, Lidia, gracias. Vamos a decir, en la tradición editorial académica hay diversos tipos de edición, ¿no? En nuestro caso hemos optado por una edición facsimilar
Porque lo que hace esta edición facsimilar o facsímil es precisamente reproducir de la manera más exacta o precisa un libro, un manual, unas leyes, un código, tal y como aparecieron en el original. Puede ser de hace 500 años, puede ser de hace 300. En nuestro caso tenemos materiales de hace 120, 130 años. Y se intenta reproducir no solo los colores, las tintas, los tamaños, y a veces se busca hasta el tipo de papel que más se parezca. Entonces, es un poco ese es el sentido de la edición facsimilar. Algunos la llaman también una copia exacta. No me gusta, creo que facsímil se oye mejor. ¿Facsímil es el aparato o es la técnica? Es la técnica, es el estilo editorial propiamente en el que se imprime. Te digo, se busca que sea lo más exacto posible, hasta con los recursos que se cuenten ahora, al original, tal y como apareció, ¿no? Hasta, te digo, las tintas, los colores, la tipografía, el tamaño, a veces hasta el tipo de papel. Y bueno, no sé si tengas... No, sí, nos queda claro. ¿Estos que ustedes traen son originales de hace 125 años o ya son reproducciones? Esa es una muy buena pregunta. Se trata de 2 ediciones facsimilares de 2 relatos. En este caso, tenemos 7 que fueron publicados por el Instituto Cultural de Aguascalientes y 12 que imprimió Mercurio López Casilla, un coleccionista que, por supuesto, nos olvidó mencionar, pero seguro va a hacer énfasis Danira, que es quien publica 12 cuentos en este formato. El hecho es que no necesariamente son facsimilares, y ese es lo único en lo que, con lo que querría cerrar esta pregunta, es que primeramente no cumplen con ser lo más preciso posible. Lo más apegado al original. Lo más apegado al original, porque incluyen una página falsa que no teníamos, o una portadilla más bien. Luego los datos editoriales modernos, ¿verdad?, del Instituto de Aguascalientes, el Conaculta, y luego una presentación que tampoco viene. Entonces es un poco, luego yo creo que Daniela mostrará cómo venían originalmente, pero pues es un gran intento, eso sí hay que decirlo, ¿eh? Sí, es un Son gran las predecesoras, ¿no?, rescate, del proyecto que aquí venimos a presentar. Este es un poco más apegado al facsímil, pero nuevamente veamos qué es lo que ocurre. En la segunda y cuarta de forros tenemos un texto impostado que no aparecía en el original, ¿no?, que es una presentación también, y luego los números o títulos que corresponden a la serie que presenta López Casillas. Y vamos a decir, entre los 2 ejercicios, este es el más apegado al facsímil, mientras que este es una edición que podríamos decir diplomática también. Fíjate, me preguntabas en qué consistía esta edición. Esta es una edición diplomática porque lo que hace no es reproducir tal y como de manera fotográfica, diríamos también, algunos lo llaman también fotográfica, el original, sino que aquí transcriben el texto. No es la tipografía original, el texto está recapturado. Y así se le llama diplomática. Y se llama edición diplomática, siempre que sea exacta, pero no es tan diplomática porque el texto también está intervenido. No usan las palabras de aquel español. Corrigieron el texto. Ortografías. Entre otras cosas. Pero bueno, los 2 son grandes intentos de edición facsimilar. No lo son propiamente, pero sí se acercan mucho y mucho más. La de Mercurio López Casilla, que hasta buscó un papel que diera el tono del papel quemado, ¿verdad?, de los 130 años 120 de que se imprimió por primera vez este cuentecillo. Danira, ¿dónde los encontraste o dónde los encontraron? Cuéntanos un poco, porque yo siempre he dicho que ustedes son un poco como arqueólogos que andan por ahí escarbando. ¿Cómo diste con estos o ya estaban digitalizados? No, muchas gracias por la pregunta. Sí, justo lo que hicimos fue, nosotros conocíamos ya más o menos todo lo que ha impreso Antonio Vanegas Arroyo, porque lo hemos venido estudiando estos últimos años, toda la producción de la imprenta. Pero no todo está completo. O sea, Vanegas Arroyo armó colecciones de cuentos, colecciones de cancioneros, colecciones de adivinanzas, etcétera, y no todas están completas. Quienes tienen
más completas estas colecciones son precisamente los coleccionistas que tenemos en el país, y uno de ellos, muy importante, es Mercurio López Casillas, que es un gran coleccionista que vive aquí en México, tiene sus librerías de viejos, su museo Posada, se llama Salón Posada, se encuentra en el centro de Coyoacán, y justo ahí él ha montado varias exposiciones con estos materiales que pueden ir a visitarlo, le hago el comercial, y justo él, como coleccionista, ha venido a participar al seminario de impresos, y ahí lo contactamos, lo invitamos a participar en el proyecto, y de manera generosa él nos permitió acceder a su colección de cuentos y de obras de teatro y de adivinanzas de Antonio Vanegas Arroyo. Nos prestó muy amablemente su colección. Eso sí, originales de hace 120 y tantos años. 120 y tantos años. Amablemente nos prestó su colección, la digitalizamos, la pudimos digitalizar, junto con la colección también que amablemente nos prestó Inés Cedeño Vanegas, que es bisnieta del editor. Ellos también tienen una colección en la familia, nos prestaron también su colección y pudimos digitalizar estas dos colecciones, la de Mercurio López Casilla, el coleccionista, y también la colección Cedeño... es Chávez Cedeño, Chávez Cedeño, de la bisnieta de Vanegas, que también fue digitalizada. Es decir, digitalizamos todos estos materiales y de ahí tuvimos que seleccionar una sola colección porque son muchos. Son 70 cuadernillos de cuentos los que vamos a imprimir en esta edición facsimilar, pero como queremos hacer un tiraje grande, pues sí se suben los precios, entonces tuvimos que quedarnos con una sola colección con las colecciones de cuentos, y dejar para otro momento las colecciones de adivinanzas, de teatro, etcétera. Entonces, de ahí provienen los originales de estas colecciones y ya están digitalizados en esta primera etapa del proyecto, ya están trabajando en la edición y en la formación de las colecciones. ¿Y van a estar en algún momento disponibles todo esto que digitalizaron en algún espacio del Colegio de San Luis? Sí, la colección Chávez Cedeño nos ha dado permiso para que compartamos estas digitalizaciones a través de nuestra base de datos de la biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga. En algún momento se van a vincular a la base de datos de biblioteca y van a poderse consultar a través de ella. Y es que la verdad es que a mí me encanta el proyecto de Danira porque ha sido escarbando en muchos lugares y ha sido encontrando desde librerías de viejo, ¿no? Donde fuiste encontrando algunos de estos primeros materiales. Bueno, preguntarles también, además de los cuentos europeos, ¿qué elementos de la tradición y cultura popular mexicana se encuentran en esos cuadernillos? Ya también nos lo dijeron de algún modo, pero no sé si quisieran abundar un poco más. Sí, bueno, comento algo, no sé si ahorita quieres comentar. En estos cuentecitos, como te digo, algunos fueron rescatados de estas colecciones de cuentos europeos, ¿no? De tradiciones de diferentes colecciones de cuentos europeos, de los hermanos Grimm, de Charles Perrault, de Andersen, etcétera, pero otros más, y son adaptaciones, no son tal cual, como te digo, los adaptan con los instrumentos de la cultura popular y con las tradiciones de acá, de con México. La realidad mexicana. Exacto, para que los niños se identifiquen con esos personajes infantiles, identifiquen los escenarios y todo, ¿no? Pero también hay algunos otros cuentecitos que los escribió Constancio S. Suárez, que era uno de los escritores que publicaba con Antonio Vanegas Arroyo, y estos se centran más en costumbres y tradiciones propias ya de la cultura mexicana. Por ejemplo, hay uno que podemos mostrarlo, El vendedor de juguetes, que es muy clásico este cuentecito, que habla justo del tipo de juguetes que vende un artesano, un juguetero en las plazas públicas o en las ferias, ¿no? O en los mercados, y dice el tipo de juguetes que vendía, está coloreado también, creo, al interior. Que es como el valero, el carrito de madera. El niño Dios, el nacimiento, ¿no? Todos estos juguetitos hechos de manera artesanal, y habla la historia de un vendedor de juguetes que su niña se enamora de un niño Dios y no quiere que lo venda porque está tan precioso que le gusta vestirlo y le gusta cambiarlo, y el día que lo vende la niña entristece mucho y muere, ¿no? O sea, es tristísimo el cuento, pero habla justo de esta historia del vendedor y de esta tradición del niño Dios muy mexicana y muy de vestirlo y la acostada y la levantada y bueno, todas estas tradiciones muy propias de los mexicanos. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando porque hay muchas cosas más que les queremos preguntar. Y bueno, pues este patrimonio cultural que ya ha sido reconocido también
por parte de la UNESCO. Les vamos a preguntar de eso y otros aspectos de este interesante proyecto. Continuamos. ¿Conoces la leyenda de La Llorona? ¿Has escuchado el corrido revolucionario de La Rielera? Eso es tradición oral. Esos cuentos, leyendas, cantos, historias y demás relatos que nuestros padres o abuelos y otras generaciones nos han transmitido y que retratan un fragmento de nuestra historia, cultura y tradiciones. Esos materiales de tradición oral son parte de un patrimonio cultural de la humanidad. Un experto en estos temas de tradición oral es el doctor David Mañero Lozano, quien está a cargo de la Cátedra Institucional Manuel Calvillo del Programa de Estudios Literarios en el Colegio de San Luis. Mañero Lozano es académico en la Universidad de Jaén, España. Es especialista en temas de romancero, narrativa tradicional y trabajo de campo, entre otras temáticas. Es el creador de la página Corpus de Literatura Oral y del Boletín de Literatura Oral. Conoce más sobre la literatura de tradición oral en nuestra página web, donde encontrarás diversos proyectos de tu interés relacionados a estos temas. Bien, estamos de regreso, vamos a seguir charlando con nuestros invitados y, a ver, yo quisiera preguntarles también si tienen algunos títulos de los cuales están en estos cuadernillos y por qué estos materiales. Bueno, primero cuéntenos algunos de estos títulos, si los tienen por ahí, porque yo veía, por ejemplo, en algunas de la información que me hicieron favor de compartir, que veía Aladino y la lámpara maravillosa, sí, o Alí Baba y los 40 ladrones. Sí. ¿Qué otros títulos tíenen por ahí? Pues mira... Esos no se preocupen, luego los vamos ahí a reproducir y los vamos a estar... Aquí Jackie nos hará favor de... Sí, aquí está, por ejemplo, estaba mostrando el de Aladino o la lámpara maravillosa. ¿Así ese tamañito eran? ¿Ese sí es original? Sí, es original. Estos pertenecen a la colección Chávez Cedeño, que nos prestaron para digitalizar. Este es del tamaño mediano. Sí, es verdad, sí, mediano. Sí. Este es tamaño más pequeño. Ay. Son 3 tamaños los de la colección. Es un tamaño pequeño de alrededor de 8 centímetros por... Déjame te digo. 12. Está en esa paginita. De 8 centímetros por 12 es el más pequeñito, que es este. Y el más grande de 15 por 20. 15 por 20 y uno mediano de 10 por 15, ¿verdad? De 10 por 15, justamente. Así ahí serían, están los 3 tamaños. Ahí serían los 3 tamaños. 8 por 12, 10 por 15 y 15 por 20. Aproximadamente, porque varían mucho, ¿no? Por los cortes. Los recortes. No son tan precisos, ¿no? Pero esos son los 3 tamaños de 4 colecciones de cuentos. Y los que ustedes seleccionaron, o la lista que yo tengo dice, son 23 títulos, incluyendo, por ejemplo, La rana y el ratón, La niña generosa, Gigante y enano. ¿Estos títulos son los que vienen en los cuadernillos? Esos títulos que te compartí son algunos de los 70 títulos que conforman la colección de cuentos. Esta colección de cuentos la dividió Antonio Vanegas Arroyo en 4 títulos distintos, digamos. Unos son cuentos patrióticos, otros son cuentecitos, les pone a los más chiquitos, otros les pone bonita colección, son los medianos, y los más grandes les pone que son una colección doble ilustrada o iluminada, ¿no? Porque muchos de ellos traen ilustraciones al interior con colores, ¿no? Entonces, que era una técnica súper moderna en ese momento, ¿no? Muy atractiva para los niños, imagínate, ¿no? Lo atractivo de ver las ilustraciones de los cuentos que están leyendo con esos personajes infantiles con los que ellos se están identificando y a color. Era como lo máximo, ¿no? En ese momento. Ahorita queremos recuperar un poco esto, sobre todo por esos mágicos espacios, ¿no? Que se están reproduciendo aquí. ¿Por qué estos elementos materiales forman parte de la UNESCO como parte de un patrimonio? ¿A qué se debe? Bueno, son patrimonio de la humanidad y se dice material e inmaterial porque en estos impresos populares se recuperan, como decíamos hace un momento, mucho de las tradiciones, ¿no? Por ejemplo, no solo la tradición de la literatura oral que se
cuenta de generación en generación muchas de las leyendas, de los cuentecitos, de las historias que se contaban en aquellos años o antes todavía, se recuperan y se rescatan en estas historias, ¿no? Y también material inmaterial, porque justo son formas de la cultura impresa popular que circuló de mano en mano de manera masiva en el México de entre siglos, ¿no? En la capital y en toda la república del país circularon este tipo de impresos, incluso en las ciudades sureñas de Estados Unidos, donde había mucho migrante, había mucha solicitud de estos materiales, llevaban ya la cultura y la tradición de leer estos tipos de impresos y los seguían solicitando desde allá, ¿no? Entonces era algo que se acostumbraba, que se usaba, porque les hablaba de lo propio, ¿no? Había mucho cuadernillo religioso también, oraciones, etcétera, cancioneros, corridos, ¿no? Que la gente gustaba, pues tenía una costumbre de leer. Era, ¿no? Incluso pues llevarse una parte de su patria, de su tradición, de su familia. Exacto. Y retrata una época. Yo creo que, bueno, eso es parte de este rescate del patrimonio. Doctor Antonio Cajero, cuéntanos cuál es el impacto que esperan que tenga esta publicación en el ámbito educativo, sobre todo pensando en los estudiantes de primaria, secundaria. Sí, fíjate que hace un momento que preguntabas acerca de qué había de particular como que en estas adaptaciones, en recuperar historias tanto de otras tradiciones como propias, como de invenciones, de leyendas, de cuentos populares. A mí también se me ocurría, y lo hemos comentado, y ya lo sabe más que yo no soy especialista propiamente en este fenómeno. Lo que es cierto es que se recuperan no solo prácticas sociales y costumbres sociales, costumbres de la época que han ido desapareciendo, sino también a veces eventos históricos en los mismos cuentos. Es más común en los corridos, por supuesto, pero también lo vemos aquí, porque es, como tú lo decías hace un momento, un hecho de época que, claro, ha pervivido de manera ya muy endeble, cada vez más endeble conforme pasa el tiempo, que es el de las posadas, porque está ubicado en diciembre. Todo empieza un 9, en el vendedor de juguetes, un 9 de diciembre y concluye el 24 de la noche. Es más, el 25, porque es cuando se dan cuenta de que la niña ha muerto. Y cuando me preguntas qué impacto se espera, yo lo que sospecho, y eso lo sabrán mejor los especialistas, pero es que pues eran cuentos, sí, para niños, pero que eran a veces leídos por los adultos, por gente letrada, por supuesto, y que luego se reproducían oralmente también. O sea, había seguro muchas prácticas de circulación, pero cuando hablamos de infantiles y juveniles, es que también tiene que ver un poco con lo que se intenta generar en el lector, ¿no? Empatía, conmiseración, lástima, lo que se quiera. Porque fíjate, y solo con esto querría cerrar la pregunta que me haces, en relación con el vendedor de juguetes, se me ocurre que cuando vemos que la niña, que por cierto se llama Angelita, y por lo tanto que también se vuelve un ángel, ¿no? Porque termina muriendo. También hay, si lo pensamos en qué puede aportar a la sensibilidad actual, no estoy pensando, fíjate, ni siquiera en idea, sino a la sensibilidad, cómo es que está acorde con pues también nuestras épocas cada vez más hipersensibles, ¿no? Y más tocadas por lo social, por el otro, por la empatía, por prácticas de, vamos a decir, de mayor apertura en muchos planos. Este cuento conmueve, este cuento te mueve, no solo te hace sentir lástima, sino pensar en cómo puede ser tan significativo un niño Dios, en este caso que ni era de ella, era del padre, pero era un producto de la venta, ¿no? Y cómo es que te mueve a reflexionar también, no solo te conmueve en lo sentimental, sino a reflexionar en un proceso que a veces se nos olvida, en lo paupérrimo que era la sociedad en ese momento, en lo pobre, por qué tuvo que vender el padre a este niño Dios, porque estaba en un dilema entre hacer pasar una buena Navidad a su familia o que la niña conservara la esperanza en un niño Dios que tampoco le pertenecía o que le pertenecía a medias porque estaba en el puesto, era parte de los productos,
¿no? O sea, esas Sí, cuestiones que retrata... pueden echarse a andar en la enseñanza, ¿verdad? Poner, a ver, ¿por qué hubieras optado, ¿no? Ponérselo a disposición de los alumnos. ¿Por qué hubieras optado? ¿Fue lo mejor? ¿Por qué? Sí, porque a partir de un cuento los maestros pueden hacer uso de todas las intenciones que buscan y que promuevan la literatura, que ¿no? hemos esperado de que esa es mi siguiente pregunta. ¿Cómo podrían servir estos materiales de apoyo a los maestros como un material didáctico en el aula? Porque ahí teóricamente no deberían permitirse los dispositivos ni nada de eso. Entonces tienes a los alumnos más receptivos, más dispuestos. ¿Cómo sugerirían? Porque de algún modo podrían convertirse en eso, en un apoyo didáctico. Sí, claro, y la intención es esa, ¿no? De esta publicación es que pueda ser de utilidad para los docentes en estos grados, ¿no? De primero, segundo y tercero de secundaria, tercero y cuarto de primaria, que es donde están estos contenidos incluidos en los libros de texto. Y sobre todo, además de esto que comentaba Antonio, estos cuadernillos de cuentos en específico, la mayoría tienen un fin didáctico, ¿no? Son ejemplarizantes, tienen un fin moralizante incluso a veces, Como ¿no? que pretenden enseñar algo. Que pretenden enseñar algo, tienen una moraleja incluso, ¿no? Entonces, a partir de esa enseñanza, el maestro puede recuperar esa historia y hacer ejercicios didácticos con los niños, ¿no? Comentar con ellos, sí, qué final le hubieras dado, tú qué final le darías, estuvo bien, estuvo mal, no sé, empezar una discusión con ellos a partir de una historia que comparten todos, ¿no? En el grupo. Entonces, esa es también una de las propuestas que pretendemos con esta colección, ¿no? Que sirva de material de apoyo para el aula, ¿no? ¿El proyecto contempla que cada biblioteca pública pueda recibir algún ejemplar gratuito? Sí, de hecho, la propuesta del proyecto es que se van a entregar al menos un ejemplar físico, digamos, en cada una de las bibliotecas públicas del Estado. Y se va a poner a disposición además la descarga libre, gratuita, del digital de estas colecciones, ¿no? Para que cualquiera pueda acceder a ella. ¿Esto para cualquier público, a partir de alguna plataforma en particular o en dónde van a estar disponibles? Todavía no las tenemos así específicas, pero estamos pensando en las plataformas oficiales de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Cultura, del propio Colegio de San Luis, de Coposit, no sé, de cualquier espacio que nos abra un público y que esté ligado a la educación y a la cultura, que desde ahí se pueda descargar. Muy bien, vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestros invitados de hoy sobre estos cuadernillos que, bueno, pues seguramente si usted tiene la oportunidad de compartirlos con niños, niñas de tercero o cuarto de primaria, yo creo que es una edad excelente porque pues están más receptivos, ¿no? Todavía tienen esta imaginación desbordada y podemos ahí incidir un poquito, denles un descanso de los celulares por piedad de las tabletas y creo que, bueno, pues son materiales que pueden enseñar y que les puede ser de mucha utilidad, por lo pronto para ir despertando o apoyando su imaginación. Hacemos una pausa y regresamos.
Bien, estamos de regreso. Vamos a cerrar esta charla que tenemos con nuestros invitados de hoy, la doctora Danira López y con el doctor Antonio Cajero. ¿Qué papel jugaron artistas como José Guadalupe Posada y Manuel Manilla en la ilustración de estos cuadernillos? Sí, claro. Bueno, tanto Manuel Manilla como José Guadalupe Posada trabajaron o colaboraron con el editor y impresor Antonio Vanegas Arroyo. Primero trabajó Manuel Manilla desde 1888, empezó a trabajar con la imprenta y él fue el que coloreó los primeros cuadernillos de cuentos, que son estos que vamos a publicar. Entonces los primeros estuvieron ilustrados por él, tanto las portadas como los interiores, ¿no? Y ya él entró desde el 82 a trabajar con el impresor y en el 1888 entró Posada y ya se ve un cambio un poco más radical en los impresos porque Posada les daba mucha vivacidad a las imágenes, a los rostros, mucha expresividad, ¿no? Mucha expresividad a estos grabados. Entonces sí contrastan un poco porque los de Manilla eran más tiesos, ¿no? Los monitos. Entonces sí se ve un cambio muy drástico, pero ambos ilustraron estos cuentitos, ambos los podemos encontrar en las portadas y en los interiores y prácticamente estuvieron trabajando con el editor desde los 80 hasta la muerte, ¿no? Del editor, que es la segunda década del siglo XX, ¿no? Además ¿hay otros ilustradores o estos eran los principales que pues le daban su toque personal? Estos son los principales, aunque sí hubo otros grabadores que trabajaron para la imprenta, ¿no? Pero el que más destacó ya en la etapa, digamos, de auge de la imprenta fue Posada. Y justo a raíz de sus grabados, pues despegaron también las ventas y la fama que adquirieron estos impresos, ¿no? Porque eran súper llamativos sus grabados, ¿no? Y hay que pensar en ubicarnos, ¿no? En la realidad social de la población mayormente analfabeta. Entonces estamos hablando de una realidad social de México que le venían bien. Eran cuadernillos pues muy ilustrados, muy bien ilustrados para un público que bueno pues difícilmente podía leer y escribir. Y entonces, bueno, pues pasaba de mano en mano, ¿no? Estos ejemplares. ¿Qué aprendizajes, doctor Cajero, o hallazgos esperan que deje esta investigación tanto para la comunidad académica como para el público infantil y juvenil? Bueno, eso es para los dos, pero me gustaría comenzar con escucharte, pues, doctor. Un poco ya lo habíamos adelantado en la cuestión didáctica y pedagógica. Pero creo que también a la larga, lo hemos también proyectado en ese plano de que pues también tendrán acceso libre investigadores, gente común, especialistas o no, a estos materiales, no solo en la versión impresa, porque lo tendrán primero los profesores, seguro habrá en los centros de investigación, a lo mejor en la universidad, ¿no? Si es que quedan algunos ejemplares, porque lo que decía hace un rato Danira, cuando decimos 300 ejemplares, sí, pero con 70 pequeños volúmenes de los 3 tamaños, porque como es facsímil, la colección también contendrá los 3 tamaños que ya mostramos hace un momento. No serán todos como, sí. Exactamente, no serán como todos de este tamaño, no, unas son a la mitad y otros todavía un poco más pequeños y haremos por eso el facsímil lo más preciso posible, hasta donde la tecnología también lo permita. Y decía que entre otras cuestiones creo que pues detonará también la curiosidad de otros investigadores. El acceso a los materiales por gente común que solo tenga la curiosidad. No necesita uno más que esos lectores, porque decías hace un momento, habría que casi que jubilar a los niños de la tablet, que descansen. Yo diría, podría aprovecharse, porque como se pueden descargar digitalmente, hay que cargarles todos, hay que cargarles los 70 cuentos y que ahí los lean. Que los dialoguen en familia, porque muchos son cuestiones familiares. Sí, yo decía un poco en el ejercicio del salón de clase, pero claro que el que estén digitales también sirve para una y otra cosa. Pero en el salón de clase está el proyector y entonces todos lo pueden ver, ¿no? Entonces yo creo que este acceso por medio digital, que como decía, puede estar en varios repositorios, vamos a ver hasta dónde es posible que se metan en porque necesitamos espacio también,
¿no? Algún tera por lo menos de espacio para, a lo mejor para, no tanto, pero sí para a lo mejor en la CEGE, en la SEP, y bueno, pues es un poco eso, esperar que la gente se sienta también parte de este proyecto como mexicano que es, y cómo es que esto nos hace ser lo que somos. Yo creo que eso es clave, ¿no? Pensar lo que estos eventos, estos fenómenos editoriales, culturales, de todo tipo, los arquitectónicos, los artesanales, nos hacen ser lo que somos. La comida, ¿no? Nos hacen ser lo que somos, ¿no? Y que si nos sentimos orgullosos no solo de saber que Posada es mexicano, o Vanegas Arroyo es mexicano, o Diego Rivera, sino que seamos también partícipes, que los leamos, que los veamos y que los disfrutemos. Y es que lo que o hicieron... que los padezcamos también, porque sí, no, muchos son muy crudos. Sí, son muy crudos. Sí. Y es que parte de lo que ellos recogen, pues era lo que en ese momento éramos. Y efectivamente lo que al final hoy somos, aunque sea el siglo XXI, y seguiremos siendo. Doctora Danira, ¿cuál tú esperas que sean estos aprendizajes o hallazgos a partir del proyecto que están realizando? Bueno, creo que un gran aporte del proyecto va a ser justo lograr reunir una colección completa, porque actualmente pues están muy dispersos los materiales. Como te digo, la facilidad que nos han permitido los coleccionistas nos ha facilitado todo este trabajo, ¿no? Nos ha facilitado completar la colección, porque algunos tenían unos, otros tenían otros, pero eran los más completos, los de los coleccionistas. Entonces, y creo que poner a disposición esta colección completa les va a servir tanto a los investigadores que se dedican a estudiar estos temas, porque ya van a tener acceso completo al material, y también a los jóvenes, a los niños, a las nuevas generaciones y a los docentes les será de utilidad, creemos nosotros, porque les permitirá tener un acceso mucho más cercano, de primera mano, a esos materiales que van a ver en sus libros de textos y que quizá les van a parecer muy lejanos, pero al conocer las historias, al conocer los ejemplos, pues se van a poder aproximar mucho más a esos ejercicios de lectura de aquella época, ¿no? A esos personajes incluso, ¿no? Y a esas tradiciones que todavía están presentes, como te digo, la Catrina está todos los 2 de noviembre en el altar de muertos. ¿De dónde viene? ¿Quién es? ¿Quién la hizo? ¿Quién la dibujó? ¿Quién la creó? Bueno, ahí van a conocerlo en sus libros de texto, y aquí van a tener al grabador, los cuentos que publicó el impresor, etcétera, ¿no? ¿Cuándo y cómo van a estar disponible la edición completa en este proyecto? ¿Ya hay fechas? No quiero comprometerlos, pero más o menos denos un adelanto. Sí, pues el plan es que esta edición salga publicada en 2026, hacia octubre, noviembre, por ahí, o antes, si es posible, que ya estén las impresiones y que ya esté también la posibilidad de la descarga en línea, ¿no? ¿Qué mensaje te gustaría dejar a los espectadores sobre la importancia de rescatar y difundir este tipo de materiales de la cultura popular mexicana? Bueno... Va para los dos. Sí, no, a ver, ya que tienes la palabra. Bueno, al público en general, pues nada, decirles que para nosotros es pues muy grato, ¿no? Lograr acercar estos materiales con los que trabajamos de manera cotidiana desde la investigación, acercarlos a un público más amplio para compartirlos, para que conozcan esos materiales que circularon hace más de 100 años y que todavía nos siguen diciendo algo, ¿no? Que todavía nos siguen transmitiendo algo que nos es propio, que nos es cercano, que nos es cotidiano todavía. Y pues es un gusto, un placer poderlo compartir con un público masivo, amplio, ¿no? Como es la cultura popular, ¿no? Doctor Cajero. Sí, por mi parte solo diría que como ejercicio de lectura, esta colección y pues todos los materiales que se imprimieron en la casa de Vanegas Arroyo, en la imprenta de Vanegas Arroyo, me parecería que podrían venir a enriquecer precisamente el espectro de materiales que actualmente se lee. No todo es violencia tan abierta como lo están mostrando nuestros escritores actuales, ¿no? No todo es fantasía como también lo queremos ver en algunos planos también editoriales. No todo es Harry Potter, no todo, ¿no? Sino que también se den cuenta de la versatilidad de la colección, tanto en temas como, no tanto en estilo, pero sí en las ilustraciones, en los tamaños, en la tipografía, que también tiene su parte buena. Entonces yo creo que sería eso, que vendrían a alimentar
a lo que yo he llamado como la generación más lectora de la historia, porque aunque parece que la gente no lee, se la pasa escribiendo y también escribiendo y leyendo todo el tiempo. Ahora hay que reencauzar esa práctica y esa buena práctica de la lectura con estos materiales Poniendo que materiales seguro de este disfrutarán. tipo a su alcance. Seguramente Claro. disfrutarán. Sí, y ahora, bueno, pues al alcance también de un clic en sus dispositivos electrónicos. Doctora Danira, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Algún mensaje final? Nada más reiterar el agradecimiento a ti por la invitación y también agradecer a nuestros coleccionistas que nos proporcionaron estos materiales, a Mercurio López Casilla, a Inés Cedeño, Vanegas, por habernos permitido digitalizar estos materiales que ahora vamos a poder compartir con un público más extenso. Agradecer también a las 2 becarias del proyecto que nos digitalizaron durante todo este año las colecciones, que fue un trabajo muy arduo, a Michelle Barajas y a Lorena Rojas por el apoyo que nos dieron. Y nada, gracias. Y por supuesto a Coposit por y a el Coposit, apoyo. Claro, a Coposit en primerísimo lugar por este financiamiento de Coposit de la convocatoria 24-2. Muchísimas gracias también. Muy bien. Doctor, gracias por habernos acompañado. ¿Mensaje final? Gracias. No, simplemente que estos programas permiten difundir mucho de lo que se hace en el colegio, pero también hay que decir mucho de lo que hace falta en nuestra cultura actual, que no solo es, como tú lo decías, cultura visual, aunque esto saldrá, ¿no? Sino que estamos promoviendo que la gente también acceda al libro físico como práctica, como experiencia. Claro, no como ya regla. se volvió toda una experiencia. No como regla, como experiencia. Muchas gracias a los dos y felicidades por este proyecto. Y bueno, Gracias. con eso nos despedimos. Gracias a ustedes por habernos acompañado, por habernos elegido y nos vemos y nos escuchamos, ya sabe, a través del canal de YouTube del Colegio de San Luis. Soy Lidia Huache, pásela bien. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Todo listo para iniciar la Cátedra Joaquín Meade 2025, con participación del Dr. Esteban Crotz de la Universidad Autónoma de Yucatán, el mes de septiembre en modalidad híbrida. Consulta el programa completo en nuestra página web y redes sociales. Te esperamos en la segunda edición del seminario La Plástica Huasteca a través del tiempo, con su siguiente sesión el 10 de septiembre a las 18 horas por Zoom y Facebook Live del Colsan. No te pierdas del seminario Organizaciones Políticas, de julio a diciembre de 2025 en formato híbrido, a las 17 horas en la sala de videoconferencias 2 del Colsan. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.